Esto no es original, esto me lo robé de TikTok. Estoy súper picada con él. ¡Chupapi mañana! Quiero que vean mi playera. Es icónica, es de Tupac y Selena. Esta imagen es falsa. Creo que Tupac y Selena nunca se conocieron. Bueno, a ver, hay que buscarlo. A ver, hay que buscarlo. Tupac y Selena se conocieron. Como la flor, sin tanto amor. Oigan, quiero robarme esta idea de un podcast que... Ay, bueno, es que no sé si han visto un podcast que está en el... Ay, güey, no puedo hablar. En el metro de Nueva York, que le dice este güey, ¿cuál es tu take? O sea, ¿qué piensas tú? Y entonces las personas dicen cosas así como, yo pienso que las personas con tenis blancos no tienen sexo. Que eso es real, eso lo dijo una persona. Y estaba viendo el último episodio que sacó, o bueno, no sé si fue el último, pero uno muy interesante con Kate Blanchett. Y bastante bueno, pero él tiene como su tarjetita del metro. Y entonces hace cuenta que le hablan, ponen el micrófono en la tarjetita del metro. Creo que eso voy a hacer yo, para verme así como que... misteriosa. Mira, ok, a ver. Tupac y Selena se conocieron. No hay evidencia de Tupac Shakur y Selena Quintanilla se conocieran o hubieran tenido una relación. Como la flor. Lamentablemente no, pero hay muchas canciones mezcladas de ellos. En particular es mi favorita, llamada Missing My Happy Home. A ver, vamos a escucharlo. Let's turn this house into a happy home. All the homeboys that could get their happy home. Necesitamos a Selena de vuelta y a Tupac también. Es que ¿no sienten que a veces, esto va a sonar muy triste, pero a veces la gente más buena muere muy joven? Es como si fueran muy buenos para este mundo. O como si... güey, voy a sonar como señora así de que cree en todo, pero no hay pedo, hay peda. Yo creo que a veces en la vida sí tenemos una misión en este planeta. Y creo que a veces la gente buena muere muy joven porque es como si de alguna manera hayan cumplido su misión. O no. O como si el propósito de venir a la vida fuera mejorar, ¿no? Hablemos del propósito de la vida. Ok, ya. ¿Sabes qué? No iba a hablar de esto, pero ahora lo voy a decir y me voy a motivar. Yo creo en el alma. Eso es real. O sea, yo sí creo que nuestra alma se une como a un todo, como a una energía. No creo que exista un Dios porque, o sea, sí creo que Dios es como un ser omnipotente. Entonces, yo no creo que haya un ser omnipotente y hay personas que dicen, no, es que Dios es el agua, por ejemplo, porque el agua es la vida y el agua está en todo y el agua es lo que nos tiene a todos conectados en este planeta. O hay gente que dice que Dios es la energía y la energía del mundo y la energía del planeta y todas estas cosas. Pero aún así yo creo que por definición, pues entonces eso no se llama Dios, se llama agua, se llama luz, se llama energía y son, pues sí, o sea, elementos en este planeta y la luz y la energía pues son cosas cósmicas. No creo que eso sea Dios, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Lo que quiero decir es que hay una escena muy buena de White Lotus que salió esta última temporada en la que le pregunta a uno de los turistas de Estados Unidos, a un monje en Tailandia, qué pasa después de la muerte, ¿no? Y entonces él explica que nosotros somos como una gota de agua que se une o sea, que se desprende del mar. Y entonces empieza su vida y su desarrollo a nivel alma. Pero cuando te mueres es como si regresaras a ser parte de ese océano otra vez y entonces ya no eres una gota individual, sino ahora eres parte de un todo. Eso pues sale en White Lotus, pero
no es que lo haya inventado el creador Mike White, sino que es parte de la filosofía budista. Y no sé si sea parte de la filosofía taoísta, que de hecho creo que yo he hablado sobre el budismo antes, que el budismo se puede dividir entre filosofía y religión. Pero a ver, hablemos del taoísmo. El taoísmo es una filosofía y tradición religiosa china que enfatiza la armonía con el Tao, el orden natural del universo. Busca la búsqueda de la felicidad y la eliminación del sufrimiento a través de la comprensión del Tao y la vida. No, más bien es como el taoísmo va en relación a como que la paz y lo estable. O sea, el Tao es como el yin y el yang. O sea, que va a haber bien dentro del mal y mal dentro del bien y que tienes que vivir en armonía con eso, que es el Tao. Y en paz con esa idea para vivir en armonía. Entonces, no. Bueno, esa idea, a ver, vamos a buscar. Como la flor. Un día se me ocurrió de que si pongo esta cosa, podría poner mi INE, porque es mi podcast y entonces yo tengo mi INE ahí. Pero después dije, no, porque qué tal que me roban la identidad. A ver, aquí está. Hinduismo, Vedanta. En el hinduismo Vedanta se sostiene que el alma individual, que se llama Atman, es idéntica al alma universal, que se llama Brahman. Y la separación entre ambos es ilusoria. La metáfora de la gota y el océano se usa para ilustrar que el individuo parece separado, pero en esencia es lo mismo que el todo. Y lo mismo en el budismo. ¡Ah! No está tan mal, ¿eh? Bueno, en el budismo niega la existencia de un alma permanente, o sea, un anatman. Comparte la idea de que la identidad individual es una ilusión. En ciertas escuelas se habla de la naturaleza búdica como una esencia universal. Las identidades individuales se disuelven al alcanzar la iluminación o morir. Las identidades individuales se disuelven al alcanzar la iluminación. Eso tiene sentido. O sea, tú dejas de existir porque te iluminas. O sea, como un tipo nirvana, ¿no? Pero si me muero, ¿por qué se desaparecerían mis identidades individuales? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Bueno, es que el budismo niega la existencia de un alma permanente. La identidad individual es una ilusión. Como el ego, o sea, como el yo, tener la percepción de lo que soy yo. Pero ¿y la percepción? Esto está muy difícil. En el budismo, lo que sucede después de morir depende de la escuela y del nivel de comprensión espiritual del individuo. En términos generales, no se cree en un alma eterna o permanente, y por eso no hay un alma que transmigre como en otras religiones. Aún así, se habla de un proceso de renacimiento condicionado por el karma. O sea, no sé nada del budismo, ¿eh? Todo este tiempo yo creí que sabía del budismo, pero no estoy entendiendo bien. O sea, el budismo más antiguo cree en el renacimiento, una continuidad de procesos mentales y kármicos. Pero mi pregunta es, si renaces y hay una continuidad de procesos mentales y kármicos, ¿por qué no tendríamos alma? ¿Por qué no habría un alma permanente si lo que necesitas es un alma para hacer eso? Si no serías diferentes personas sin alma, o sea, diferentes cuerpos, diferentes sistemas nerviosos, diferentes cerebros y ya, o diferentes almas. Cuando una persona muere, su conciencia condicionada por el karma da lugar a un nuevo ser en una nueva existencia. O sea, es como si dijeran que yo no soy la de mi vida pasada. Samsara, ok. Este ciclo se llama samsara. Nacimiento, muerte y renacimiento, repetidos indefinidamente hasta alcanzar el nirvana. O sea, según yo, el nirvana es la iluminación. Mira, aquí está. Nirvana es la liberación, el fin del sufrimiento, del deseo y del renacimiento. No es un cielo, sino la extinción del yo ilusorio y del ciclo del samsara. Ya entendí. O sea, si tienes un alma que da lugar a nuevos seres, pero estos seres están conectados por el karma. Ahora,
¿Estos diferentes seres tienen diferentes almas? No me están contestando mis preguntas. Y en el renacimiento budista, ¿son diferentes almas o la misma? ¡Excelente pregunta! En el budismo no hay alma, eso se llama anatman, así que no se puede decir que es la misma alma la que renace, pero tampoco son almas diferentes, como si fueran seres completamente nuevos sin conexión. Lo que renace es una continuidad de procesos, no una entidad fija. Ok, entonces, no existe el alma, no son almas diferentes y no es la misma alma. O sea, no hay alma. Pero si no hay alma, es muy difícil imaginar una religión en la que no se cree en el alma, especialmente si estamos hablando de una religión que cree en el renacimiento. O sea, suponte que yo tuve 5 vidas pasadas antes que esta. Esas 5 vidas pasadas son personas diferentes. Pero si son personas diferentes y todos estamos persiguiendo el samsara, pues yo creería que es la misma alma, por ende, la misma identidad persiguiendo el samsara. Pero si no es la misma identidad persiguiendo el samsara, entonces son diferentes identidades y entonces es como un grupo de identidades buscando el samsara. O sea, diferentes, como una familia, un grupo. Pero a ver, voy a investigar esto. Ok, no son identidades, pero no se persigue el samsara, más bien se huye o se busca salir del samsara para alcanzar el nirvana. No existe un yo permanente que busque liberarse del samsara. Lo que llamamos identidad es solo una composición de factores cambiantes: cuerpo, sensaciones, percepciones, pensamiento y conciencia. Esos factores se organizan en cada vida, dando lugar a lo que percibimos como una nueva persona. Esto responde mi pregunta, pero hay continuidad. Entonces, vamos de nuevo, vamos a explicarlo. No es un grupo de identidades persiguiendo el nirvana, no es una misma identidad o una misma alma persiguiendo el nirvana, porque no existe como tal el alma. Entonces, van a ser cuerpo, sensación, percepción, pensamiento y conciencia, reinventándose en cada nueva vida, reorganizándose en cada vida, dando lugar a lo que nosotros conoceríamos como una nueva persona. Y en el nirvana, que sería alcances la iluminación, pues esos 5 se unen al... ¿A qué? Al universo. En el budismo no es una identidad fija que busca liberarse, es más bien la conciencia misma dándose cuenta de su ilusión de separación y permanencia. O sea, es como si nosotros no nos hubiéramos separado del todo. Es como, o sea, no hay permanecer al todo, buscando la metáfora del océano, no es como permanecer ese océano y ser una gota individual, sino que sigues dentro de ese mismo océano. Y entonces la práctica budista despierta esa ilusión, se da cuenta de que no hay nadie dentro de nosotros que deba ser liberado, porque el yo es un espejismo. Se rompe el ciclo del samsara, o sea, se rompe el ciclo del sufrimiento y se alcanza el nirvana. O sea, creo que más bien dentro de mi percepción humana, yo estoy esperando a que me expliquen qué es el samsara como si fuera un lugar físico y qué es el nirvana como si fuera un lugar físico. Pero no es un lugar físico, porque el nirvana pues solamente es saliste del sufrimiento. Lo que se busca no es una persona o una identidad que se libere, sino una ilusión de identidad separada. Sino que la ilusión de una identidad separada se disuelva. O sea, como si la ilusión o la percepción de que esa gota de agua se separó del océano se disuelva. Pero entonces, si es una percepción de que la gota del agua se separó del océano, entonces ¿realmente existió? Podríamos argumentar que sí existió porque sufrió.
y por eso escapa del sufrimiento. Entonces, a ver, ¿cómo exactamente es el samsara? Es un flujo continuo de experiencia, sufrimiento y renacimiento. Se mantiene por 3 venenos principales: ignorancia, apego y aversión. Ok. Entonces el samsara va a ser no ver la realidad tal como es. Se me está acabando el tiempo. Se me está acabando el tiempo. Me quedan 2 minutos. O sea, en teoría, dentro de mi metáfora de la gota de agua, pues no dejas de existir como parte de un todo, como parte de un océano. No se acabó tu vida. Se acabó tu ilusión de existencia individual, como si fueras una persona o una identidad que además está atrapada en el samsara, o sea, el ciclo repetitivo del sufrimiento. Y entonces se acaba el sufrimiento, el odio. Bueno, se acaba el deseo, el odio, la ignorancia, y esa gota regresa al todo. O esa percepción de que esa gota alguna vez se separó, regresa al todo. Síganme para más consejos. Ya volvimos, ya volvimos. Me tuve que ir ayer porque se me acabó el tiempo. Y bueno, quiero que... hoy mi pelo se ve súper lindo, ¿no? Me lo fui a cortar y me lo peinaron. Y de hecho, ayer se veía mucho mejor. Porque me lo fui a cortar ayer. Y pues estaba así de que... Güey, en serio, yo siento que ya estoy tomando mi podcast como terapia. Creo que por eso hay gente que... Por eso hay tantos podcasts. Por eso hay tantos hombres con podcasts. Porque es terapéutico. Y además de que es terapéutico, pues muchos hombres no quieren ir a terapia. La verdad. La verdad. La mera neta, mano. O sea, muchos hombres prefieren empezar un podcast criticando a todas las mujeres de todo que ir a terapia. Prefieren proyectar sus mommy issues en su podcast que ir a terapia. Pero bueno, ayer estábamos hablando, me quedé a la mitad, sobre la filosofía tailandesa, no, budista, y el escape del samsara. Pero todo eso se originó por la idea de que, o sea, de White Lotus, ¿no? De la imagen de que una gota se separa del océano, pero cuando te mueres esa gota regresa al océano. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo, no, iba a explicar el taoísmo. O sea, en el hinduismo sí está la metáfora de la gota y el océano. O sea, porque sí se cree en el alma. Y en esencia el alma es lo mismo que un todo. Pero entonces al final esa alma regresa al todo. Ahora, en el taoísmo, todo es parte del Tao, un flujo impersonal e inmanente del universo. Al morir se regresa al Tao, perdiendo la forma, pero no la esencia, o sea, un poco similar. O sea, no estoy diciendo que es lo mismo que el hinduismo, pero un poco similar. Últimamente he estado muy inquieta, como todo lo que está pasando de las protestas en Estados Unidos y toda la controversia que hay políticamente. Y, y es por eso, o sea, a veces siento que el podcast es como terapia, ¿no? Porque podrías expresar tus sentimientos y tus opiniones ahí. Porque al final del día, hablar y expresarte es terapéutico. O sea, es un tipo de meditación. Estás procesando tus ideas, tus pensamientos. Pero a veces siento que, ¿cuál es el punto de debatir? O sea, todos debatimos todo. Pero si yo me pongo a debatir con amigos o con mi familia o en mi podcast sobre lo que pienso, sobre ciertas corrientes políticas o posturas políticas, no me va a llevar a nada. Eso es lo que me caga. O sea, yo me siento presionada de discutir y conversar mis pensamientos. Pero al final del día creo que a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero si yo no estoy en un foro o no estoy en la política o no estoy en el periodismo, ¿de qué le sirve al mundo que yo exprese mis opiniones? No le sirve de nada. O sea, yo podría debatir y dar todas mis opiniones y publicarlas, ya sea en un video o en un artículo. Y podríamos argumentar que es una búsqueda de la verdad, ¿no?
o una búsqueda por informarse con otro tipo de cosas, pero ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve al mundo? No le va a servir de nada, porque yo nada más me estoy desahogando y no estoy haciendo un cambio real, no estoy contribuyendo a un cambio real. Y ese es el problema, o sea que hoy todo el mundo da su opinión, que muchas veces está desinformada, la pone en redes, ni siquiera está bien estructurada su opinión, muchas veces son opiniones formadas a partir de lo que leyeron en las redes sociales, que ni siquiera sabemos si es una fuente confiable, y de qué sirve que lo expongan si no está contribuyendo a un cambio real. Expresar tu opinión pública no. Expresar tu opinión política públicamente sirve para varias cosas. Influye en la opinión pública, contribuye a la toma de decisiones en una democracia. Sí, pero ese es el problema. Mira, yo no, obviamente no estoy en contra de la democracia, o sea, tampoco. Pero creo que a veces las democracias pues tienen un problemilla, ¿no? Que la opinión pública o la influencia que hay para las decisiones en una democracia muchas veces están, o sea, son falsas, pues muchas veces son cosas falsas o son ignorantes. Y entonces a veces democráticamente la gente vota por un candidato porque ellos creen que es la mejor opción, pero creen que es la mejor opción porque tienen un punto de vista desinformado. O sea, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto, la gente que vota por Donald Trump específicamente, o sea, suponte que hay un perfil de personas que votan por Donald Trump específicamente porque creen que el problema de la desigualdad que hay en Estados Unidos y de la inflación se debe a tanto migrante, en especial migrante indocumentado. Suponte que eso creen. Y ese perfil en específico va a votar por Donald Trump porque Donald Trump dijo que va a deportar a 20 millones de personas. Y entonces lo eligen democráticamente. El problema es que no hay 20 millones de indocumentados. Son entre 10 y 14, no se sabe exactamente. Pero no llegan a 20. Ese es el problemilla que hay con la democracia, o sea, que se pueden tomar decisiones desde un punto desinformado. Entonces, por eso, ¿para qué sirve expresar nuestra opinión públicamente? Es que mi crisis es, ¿de qué me va a servir? O sea, yo quiero que mi mente me deje en paz. Ese es el problema, porque mi mente no me deja en paz. Mi mente está, dale duro, pensando lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero si yo comparto mi opinión públicamente en las redes sociales, eh, se va a abrir un debate y otras personas van a comentar. Y entonces va a haber de que argumento A, argumento B, y va a ser como que adelante, atrás con los argumentos. Y me voy a enganchar porque me conozco. Y al final, ¿eso a qué va a contribuir? A nada. ¿Eso qué va a resolver? No va a resolver nada. O sea, si fuera... Es que creo que ahora tengo una posición pesimista. Porque cuando tenía como 19 años, es que eso es lo que pasa en la vida. O sea, eso pasa en la vida. Te haces adulto y se reduce tu impulso por la justicia. Porque te enfocas más en sobrevivir. Como que a veces siento que cuando eres joven tienes estas ansias de cambiar el mundo y mientras más envejeces, solo quieres sobrevivir el mundo porque te has dado cuenta que no lo puedes cambiar. Em, y antes yo era como súper, pues sí, intensa, ¿no? O sea, como que tenía esta avidez por decir, es que hay que hablar de los problemas porque hay que darles visibilidad, porque un problema no se puede resolver si ni siquiera se conoce o si ni siquiera hay conciencia sobre ese problema. Pero ahora me he dado cuenta que no puedes hablar de los problemas que hay en la sociedad o en el mundo nada más por hablar, porque muchas veces estamos desinformados, pero hay tanta información que realmente llegar a lo más cercano a una verdad
requiere horas y horas y horas de lectura, horas y horas y horas de investigación. Entonces al final siento o me he convertido en esta persona que cree que ya no vale la pena o ya no tiene esta avidez por hablar de los problemas que hay, por concientizar sobre los problemas que hay, porque de alguna manera ya no tengo esa arrogancia de que yo sé que el problema es así, sino soy muy escéptica, me he vuelto más escéptica en torno a mis propias opiniones y a decir, es que ¿por qué me voy a expresar a favor o en contra de algo si ni siquiera sé si mi postura es veraz? Y para eso yo tendría que investigar, pero investigar bien. Entonces, ¿cómo llegas a la verdad si, por ejemplo, dentro de cada problema, cada cuestión o cada dilema hay cientos y cientos de posturas? Suponte que un problema, en vez de tener 1000 matices, porque esa es la realidad, cada problema tiene 1000 matices, pero en vez de que un problema tuviera 1000 matices, suponte que tiene dos. Aunque solo tenga dos, va a haber cientos y cientos y cientos de información y cientos de estudios y cientos de artículos y de comentarios y, bueno, de información que apoye esa postura y después cientos y cientos y cientos que apoyen esta otra postura. Y entonces al final, ¿cómo llegas a la verdad? ¿Y cómo te pones a discutir sobre una verdad a la que ni siquiera has llegado? O sobre una verdad a la que ni siquiera sabes si en verdad es real. Por ejemplo, piensa en las ciencias exactas. O sea, las ciencias exactas hoy en día se debaten todo el tiempo y se refutan. Claro, hay estudios, hay procesos metodológicos. O sea, yo me acuerdo que hubo una vez que... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida todo. Neil Gaiman, Neil deGrasse Tyson, ya me acordé. Neil deGrasse Tyson estuvo discutiendo con otra persona de no sé qué, porque esta persona le decía, sí, pero entonces se contradicen mucho, porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Y entonces Neil deGrasse Tyson, hablando sobre las ciencias exactas, dice que pues es que así es como funciona la ciencia, o sea, que lo más cercano que podemos estar a la verdad es hacer un estudio y cuando este estudio se refuta y se comprueba que no es así, pues entonces creemos lo siguiente que nos propone el nuevo estudio que refuta el previo, ¿no? Entonces que al final del día en la ciencia pues sí hay una evolución y lo que se creía antes quizás no es lo que se crea hoy y es parte del proceso. Pero si eso pasa con las ciencias exactas, ahora imagínate con las ciencias sociales. O sea, yo ahorita traigo una venita en mi cabeza que mira, no voy a entrar ahí porque nada más me voy a enganchar y porque me voy a dar cuerda y porque a pesar de todo lo que he leído, creo que no es suficiente como para concluir una opinión. Pero hay una persona en redes que dice algunas cosas y que afirma ciertas cosas sobre la historia, con las que no estoy de acuerdo al 100%, y hay algunas cosas que creo que sí tiene razón y otras cosas que creo que no, y he buscado argumentos para desacreditar, ¿no? O bueno, no desacreditar, pero como para rechazar esa idea. Aunque creo que hasta ahora mis argumentos no son 100% sólidos, me hace falta leer más. Pero a veces siento que la ciencia, o sea, la historia es una ciencia social tan inexacta que cómo sabemos que verdaderamente lo que creemos que pasó, pasó. Es decir, ahorita Donald Trump, ¿no? O sea, se inventa datos de la nada y dice, no, que hay 20 millones de ilegales en el país. Si líderes políticos se pueden inventar cifras así de exageradas, ¿cómo sabemos que no se han inventado cifras o que no se han inventado cuestiones históricas del pasado? Y la cosa es que sí lo sabemos, sí sabemos que se han inventado cosas. Es por ahí que dicen que la historia es de los vencedores, o sea, que el que ganó es el que cuenta la historia, entonces no sabemos realmente la perspectiva del que perdió. Pero a mí una persona me dijo algo muy cierto.
me dijo, a veces ni siquiera podemos saber ni entender qué pasó al 100% en nuestra infancia. Y no podemos comprender al 100% por qué somos como somos hoy en día, porque no tenemos una recolección 100% exacta de los hechos que ocurrieron en nuestra infancia, porque muchas veces tenemos percepciones distorsionadas de lo que pasó, ya sea porque hubo un trauma y distorsionamos esa memoria, o porque distorsionamos esa memoria para mentirnos a nosotros mismos y darnos la razón con alguna postura que tenemos en la adultez, que esa postura puede derivarse de un trastorno. Pero para concluir esa idea es que de nuestra infancia muchas veces ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué fue lo que salió mal, porque no sabemos si la recolección de nuestras memorias es 100% exactamente como pasaron las cosas verdaderamente. Y si no podemos o se nos dificulta recordar con precisión qué pasó en nuestra infancia, como por qué vamos a recordar con precisión qué pasó en una historia que ni siquiera vivimos. ¿Cómo sabemos verdaderamente que la historia fue exactamente como ocurrió? Porque sí, obviamente hay tratados, sí hay registros, hay libros, hay códices, pero ¿quién los escribió? ¿Y cómo sabemos que el que los escribió lo escribió bien por convicción propia? Porque hay gente que lo puede cambiar nada más para cambiar su posición en la historia. Y si lo hace honestamente, ¿cómo sabemos que incluso su honestidad es veraz? ¿Cómo sabemos que esa persona no tenía una percepción distorsionada de lo que pasó, lo escribió en los libros y 500 años después creemos que pasó algo distinto? Y por eso estoy frustrada, o sea, porque yo veo cosas que pasan públicamente y escucho cuestiones, opiniones sobre la historia que realmente me incomodan, que me inquietan, con las que no estoy de acuerdo. Pero, ¿cuál es el punto de discutirlas? Número uno. Y dos, ¿cómo sé que si yo argumento un punto de vista, tengo razón en ese punto de vista? Porque al final del día uno puede analizar los argumentos y decir, ok, no hay ninguna falacia lógica en tu argumento. Ok, tu argumento está respaldado por tal cosa. Sí, tu argumento está respaldado por tal cita, ¿no? Porque referencias este estudio o a este artículo, lo que sea. Pero al final, creo que siempre va a haber un margen de error y siempre va a haber un margen de incertidumbre y va a haber un margen de una posible falsedad. O sea, ser humano es muy difícil. Mi conclusión es que ser humano es muy difícil. O sea, no solo por la cuestión de sobrevivir, por la cuestión del ego, por la cuestión de esta actitud territorial que tenemos, no solo porque el mundo es difícil, no solo porque la vida misma es difícil, o sea, hay gente que se enferma, pero cuando ya rompiste las barreras o los obstáculos físicos, están los obstáculos mentales. ¿Y cómo sobrevives o cómo sales adelante sabiendo que la realidad es 100% como crees que es y no una percepción distorsionada? No sé si estoy repitiendo lo mismo, no sé si estoy siendo redundante, porque creo que sí estoy siendo redundante. Em, pero siento que mi crisis solo les va a dar una crisis a ustedes y me gustaría terminar en una nota un poco más positiva, y es que no se desanimen, yo estoy súper desanimada ahorita, pero compartan su opinión, pero recuerden investigar su opinión. O sea, cuestionen su opinión, cuestionense a ustedes, cuestionen al mundo, cuestionen a la gente e infórmense, ¿no? Busquen citas confiables para informarse y no discutan nada más por discutir,
Porque a veces discutimos solo por discutir, porque queremos satisfacer nuestro ego o queremos satisfacer nuestro complejo de superioridad o simplemente queremos una liberación de dopamina para sentirnos mejor porque nos guste o no discutir, libera dopamina. Es como a veces mi familia discute demasiado y digo, sí, pero ¿cuál es el punto de eso? O sea, siento que lo estás haciendo nada más porque hoy amaneciste un poquito bajo de dopamina, no te has dado cuenta y estás buscando tu dopamina peleando ahorita conmigo. O sea, creo que a veces, muchas veces la neta, pues sí peleamos porque estamos aburridos. Sí peleamos porque no tenemos nada mejor que hacer o sí peleamos porque amanecimos bajos de dopamina ese día. Y creo que eso es una realidad que nadie acepta. O sea, porque hoy en día todo es una discusión, todo está polarizado y a veces es como de que, ok, pero ya, ¿cuál es el punto de discutir? ¿Quieres buscar una verdad? Ok, pero entonces ¿por qué estás peleando? Una disculpita. Una disculpita si mi crisis les da una crisis a ustedes. No fue mi intención. Espero que se la pasen súper bien. Ya viene el fin de semana. Recuerden escuchar mi podcast mientras se bañan, o mientras cocinan, o mientras se pintan, o mientras hacen ejercicio, o mientras están arreglando el jardín. Lo que sea que hagan, pero espero que me pongan de acompañamiento. Los amo. Bye.